Contaminación ambiental. Imagina por un momento que pudieras ver el aire que respiras como una sustancia tangible, densa, cargada de partículas. Verías una niebla tóxica sobre las ciudades, ríos de color marrón oscuro serpentear por campos antes fértiles, y el suelo bajo tus pies lleno de químicos que no deberían estar ahí. Esa no es una pesadilla. Es la realidad actual del planeta. La contaminación ambiental ya no es un problema lejano, ni una advertencia futura. Está aquí, y está reconfigurando el mundo en el que vivimos de formas que apenas estamos empezando a comprender. No se trata solo de humo en el aire o basura en las playas. Es un fenómeno sistémico, global, que penetra en cada rincón del ecosistema, desde el fondo de las fosas oceánicas hasta las nubes que flotan a 10 kilómetros de altura, desde el agua que bebemos hasta el interior de nuestras células. Y lo más inquietante es que muchas de estas toxinas no las vemos, no las olemos, pero están cambiando nuestro cuerpo, nuestro clima y nuestra biología a nivel molecular. Durante años hemos hablado de contaminación como si fuera un efecto secundario de la modernidad, algo que se puede solucionar con reciclaje o energías limpias. Pero la verdad es más profunda. La contaminación no es un error del sistema, es el sistema. Nuestra forma de producir, consumir, construir y moverse está diseñada para generar residuos tóxicos, y hasta que no lo reconozcamos, cualquier solución será solo un parche. Empecemos por el aire. Más de 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado, según la OMS. En ciudades como Nueva Delhi, Lahore o Ulaanbaatar, los niveles de partículas finas superan con creces los límites seguros, llegando a ser 20 veces más altos. Pero lo que mucha gente no sabe es que estas partículas no solo afectan los pulmones. Pueden cruzar la barrera hematoencefálica y entrar directamente al cerebro. Estudios recientes han encontrado partículas de hollín y metales pesados en el tejido cerebral de personas jóvenes, incluso de niños, lo que se asocia con un aumento en casos de demencia, trastornos del neurodesarrollo y depresión. La contaminación del aire no solo mata por enfermedades respiratorias o cardiovasculares, lo cual ya causa más de 7 millones de muertes al año, también está alterando nuestra mente. Y no se detiene en las ciudades. Los pesticidas agrícolas, como los organofosforados, se evaporan y viajan kilómetros con el viento, llegando a zonas remotas, incluso al Ártico. Allí, se acumulan en la grasa de osos polares, focas y comunidades indígenas, causando daños hormonales y reproductivos. Este fenómeno, conocido como destino de los contaminantes de larga distancia, muestra que no hay refugio. Lo que se libera en un campo de maíz en Illinois puede terminar en la leche materna de una mujer en Groenlandia. Pero el aire es solo una parte. El agua, fuente de toda vida, está siendo envenenada a escala planetaria. Más del 80% de las aguas residuales en el mundo se vierten sin tratamiento a ríos y océanos. Pero lo más inédito es que el agua ya no se contamina solo con desechos orgánicos o plásticos. Está llena de fármacos, hormonas sintéticas, microplásticos y metales pesados que los sistemas de depuración no pueden eliminar. En ríos como el Ganges, el Danubio o el Mississippi, se han detectado cantidades alarmantes de antidepresivos, anticonceptivos, antibióticos y analgésicos. Estos compuestos entran en los peces, alteran su comportamiento reproductivo y luego regresan a nosotros cuando comemos pescado. Algunos estudios han encontrado que hombres que viven cerca de zonas con alta contaminación farmacéutica tienen niveles más bajos de testosterona y mayor riesgo de infertilidad. Y no es solo el agua dulce. Los océanos están siendo bombardeados con nitratos y fosfatos de fertilizantes agrícolas, lo que causa zonas muertas, extensiones de mar sin oxígeno donde nada puede vivir. La más grande, en el Golfo de México, tiene el tamaño de Nueva Jersey, Estados Unidos. Además, el mercurio, liberado por la minería de oro y las centrales térmicas de carbón, se acumula en el atún, el pez espada y otros depredadores marinos, convirtiéndolos en fuentes de neurotoxinas para millones de personas. Pero tal vez lo más inquietante es la contaminación del suelo. Hemos tratado la Tierra como si fuera un vertedero infinito. Cada año, más de 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos se generan en el mundo,
Gran parte de ellos terminan en suelos agrícolas o en vertederos no controlados, pero el problema no es solo la basura visible. Es lo que está debajo: arsénico, plomo, cadmio, dioxinas, PCBs y ahora nanomateriales. En lugares como Akbok-Bloshi, en Ghana, o Dzerzhinsk, en Rusia, el suelo está tan contaminado que las tasas de cáncer, malformaciones congénitas y muertes infantiles son entre las más altas del planeta. Y esta tierra envenenada produce alimentos: arroz, trigo, hortalizas y frutas que absorben metales pesados y luego llegan a nuestros platos. En China, por ejemplo, se estima que el 10% de los cultivos de arroz están contaminados con cadmio, un metal que destruye los riñones y causa enfermedades óseas. Y lo peor es que muchos de estos productos se exportan. La contaminación no respeta fronteras. Ahora, entra en lo más profundo del cuerpo humano. Por primera vez en la historia, los científicos están descubriendo que cada persona nace con cientos de químicos industriales en su cuerpo. Se llama carga corporal tóxica y se acumula desde el útero. En estudios de cordón umbilical, se han encontrado más de 200 sustancias tóxicas, incluyendo eftalatos, bisfenoles, retardantes de llama y pesticidas. Estos compuestos son disruptores endocrinos que imitan o bloquean hormonas naturales, alterando el desarrollo fetal, la función reproductiva y el metabolismo. Algunos se asocian con el aumento de enfermedades como la diabetes, la obesidad, el autismo y el cáncer de mama. Y no desaparecen. Muchos son persistentes, lo que significa que permanecen en el cuerpo durante años, incluso décadas. La generación actual de humanos es la primera en la historia que carga con una mezcla química completamente nueva, sin estudios a largo plazo sobre sus efectos. Y seguimos agregando más. Cada año se registran miles de nuevos compuestos químicos, muchos de ellos sin evaluación de seguridad. En el mundo hay más de 350.000 sustancias químicas industriales en uso y solo una fracción ha sido estudiada. Lo que es legal no siempre es seguro. Pero la contaminación no solo afecta la salud individual, está cambiando el clima, los ecosistemas y la evolución misma de las especies. Los insectos, por ejemplo, están desapareciendo a un ritmo alarmante. Un estudio global encontró que la biomasa de insectos ha caído un 75% en las últimas 3 décadas. La causa principal son los pesticidas, la pérdida de hábitat y la contaminación lumínica. Sin insectos, no hay polinización. Sin polinización, no hay alimentos. El 75% de los cultivos mundiales dependen de insectos para reproducirse. Esto no es solo un problema ecológico, es una crisis alimentaria en comienzo. Además, la contaminación está forzando a las especies a adaptarse de formas nunca vistas. En ríos altamente contaminados, algunos peces han desarrollado resistencia a metales pesados. En ciudades, las aves cantan más alto para superar el ruido y algunas plantas florecen antes por el calor urbano. Pero estas adaptaciones no son señales de resiliencia, sino de estrés extremo. Muchas especies no pueden evolucionar lo suficientemente rápido y simplemente desaparecen. Y hay un nuevo frente: la contaminación digital. Sí, la tecnología que usamos todos los días también contamina. Los datos que generamos, videos, correos, búsquedas en Internet, requieren enormes centros de datos que consumen electricidad y agua, mucha de ella generada con carbón. Se estima que la industria digital produce más emisiones que la aviación comercial. Además, los dispositivos electrónicos contienen metales raros que se extraen en condiciones devastadoras, como cobalto en Congo, litio en los salares de Sudamérica, tierras raras en China. La minería de estos materiales contamina ríos, desplaza comunidades y destruye ecosistemas. Y cuando tiramos nuestros celulares, solo el 20% se recicla. El resto termina en basureros tóxicos, donde el plomo, el mercurio y el arsénico se filtran al suelo. Vivimos en una era de obsolescencia programada, donde los productos están diseñados para durar poco, generando más residuos. El futuro, si no cambiamos, es aterrador. Científicos predicen que para 2050 habrá más plástico que peces en el océano. Las olas de calor matarán a cientos de miles cada año. Las zonas agrícolas se volverán improductivas por el envenenamiento del suelo y la escasez de agua.
Las ciudades costeras se inundarán y las enfermedades emergentes, potenciadas por el desequilibrio ecológico, se volverán más frecuentes. Pero no es inevitable. Hay soluciones. Países como Dinamarca o Eslovenia han reducido drásticamente su contaminación con políticas claras. Comunidades en Kenia o India están limpiando ríos con tecnologías simples y participación ciudadana. Hay empresas que están desarrollando plásticos biodegradables, edificios autosuficientes y modos de transporte limpio. Lo que falta es escala, voluntad política y conciencia colectiva. Porque la contaminación no es un problema técnico, es un problema cultural. Hemos normalizado vivir en un mundo tóxico, pero no tiene que ser así. Cada decisión cuenta: qué compramos, cómo desechamos, qué exigimos a nuestros gobiernos. Este no es un llamado al miedo, es un llamado a la acción, porque el planeta no se salvará solo, se salvará por las personas que decidan, hoy, que ya basta. Comparte este video, habla del tema, infórmate, actúa. La Tierra no puede esperar.